Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí con otro video para que aprendamos algo nuevo el día de hoy. Hoy nos mandan una cajita acá que trae varios celulares. Por cierto, si usted está en Guatemala y quiere reparar su equipo, voy a dejar aquí abajo un WhatsApp que hemos habilitado para recibir trabajo. Este WhatsApp es únicamente para personas que están en Guatemala, ¿ok? De lo contrario, no les van a estar contestando. Simplemente es para si alguien quiere que le reparemos su equipo. Nosotros estamos ubicados en Esquipulas, Chiquimula. Por el momento, ¿ok? Mientras estoy grabando este video, estamos acá. No sé, en unos 6 meses ya nos regresamos a Estados Unidos porque ya tenemos nuestro local principal, ¿ok? Pero ahorita estamos viviendo en Guatemala, así que aquí estamos reparando. Este cliente que se llama... Bueno, no voy a mencionar nombres porque a veces no quieren que mencione nombres. XS Max se apagó la pantalla, pero el teléfono sigue funcionando. Suenan llamadas, pero se le fue la imagen. Muy bueno. Ok, nos manda un XS de Face ID también y nos manda un 6S Plus que se apagó y no encendió más. Ok, así que tenemos 3 equipos acá. Vamos a comenzar. Face ID ya he reparado. Vamos a comenzar con uno que tal vez, ojalá y sea sencillo. Vamos a comenzar con lo que es el 6S Plus, ¿ok? Así que suscríbanse al canal, por cierto, si no se han suscrito. He visto que el 78 o 80% que mira mi video no está suscrito. ¿Qué les pasa? Acá, suscríbanse. Ok, entonces vamos a estar viendo estos teléfonos desde el inicio porque pues yo no los acabo de abrir esta caja, entonces pues esto es bueno porque si encontramos un desastre, esto va a ser bueno para todos, ¿ok? Solo estoy corrigiendo algo acá en la cámara para que no les moleste. Listo, entonces vamos a desarmar este teléfono. Vamos a decirle aquí a nuestro querido editor que ponga cámara rápida, una buena musiquita. No, rock no, otra musiquita. Ok, es así. Ok, siempre que vamos a trabajar, déjenme que se me olvidó aquí como cosa rara abrir el programa de lo que es PowerZ. Aquí tengo el programa PowerZ y también vamos a abrir el programa del multímetro para medir. Ok, de repente esto tal vez sea un problema un poco fácil, pero lo vamos a descubrir, ¿ok? Ups, dice que no se puede conectar el multímetro. ¿Qué le pasa? Por alguna razón no puedo conectar mi multímetro. Si no es una cosa es otra, pero siempre algo tiene que fallar en mis queridos videos. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por ver cómo reparamos esto. Yo les comentaba que siempre que vamos a empezar a trabajar, ok, nosotros debemos de... Vamos a colocar nuestra fuente en 4 voltios y 5 amperes, ¿ok? Siempre, nunca nosotros podemos trabajar sin lo que es saber el consumo de un teléfono. Entonces ahorita yo voy a apagar acá mi fuente, pero lo voy a conectar, ¿ok? Siempre es importante, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando un teléfono les entre es revisar los consumos, ¿ok? Revisamos, aquí lo encendí, si nos damos cuenta en las letras azules que están por aquí, no tenemos ningún consumo. Ahora, si lo enciendo, esto se va a 140 y se queda acá. Esto me huele a algo que yo ya conozco, que ya los tengo hasta aburridos de estar con esta solución, pero vamos a ver si es correcto lo que me estoy imaginando. Siempre, por favor, en su protocolo de diagnóstico que esté realizar lo que es una prueba con SMB. Créanme que estas pruebas le van a decir a ustedes si su TriStar o Hydra está bien. ¿Por qué? Porque recordémonos que un TriStar malo puede dejar un teléfono sin encender. Colocamos nuestra fuente en 4 voltios y 3 amperes, ¿ok? 4 voltios, 3 amperes. Ahora, listo, por acá. Y ahora coloco esto positivo y negativo. La fuente 4 voltios
3 amperes, ok. Microamperes, listo. Y ahora yo uno acá, estos dos positivos, los uno. Y vamos a probar a ver si está bien, correcto. Pin número 1, consume el pin número 1. Ok, pin número 2, consume, pin número 3, consume, pin número 4, no consume, pin 5, pin... Bueno, esto es triste, así de sencillo pueden generar ustedes en su taller 50 a 70 dólares. Fíjense qué bonito este trabajo. Entonces, vamos a hacer esta reparación en cámara rápida y no tenía pensado, pero vamos a estar haciendo otra reparación acá para que valga la pena este video. Entonces esto lo vamos a hacer en cámara rápida, toda la reparación. Voy a cambiar simplemente un TriStar, ok. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, entonces si se dieron cuenta, este teléfono acá ya encendió, ¿verdad? Tranquilito, ahí está. Simplemente lo tendría que colocar a cargar y es todo. Ahora, esta es una reparación tan cotidiana. Ese es un modelo 6S Plus y todavía en el 2021 todavía viene ese modelo. Ahora, ¿cuánto cobro yo por eso? Yo... a una tienda, porque este teléfono es de tienda, yo le estoy cobrando un aproximado de 350 más o menos. Son 46 dólares, casi 50 dólares a una tienda. Esta tienda fácil pudiera cobrar unos 500 quetzales más o menos, pienso yo, no sé, unos 70 dólares más o menos. Entonces, yo sé que ese teléfono ya no vale mucho, ese teléfono vale unos 100 dólares sin mucho, pero todavía hay margen para poder trabajar. Imaginémonos que cobremos menos, que cobremos, no sé, 35 dólares, 40 dólares por esta reparación a una tienda. Es algo donde lo hice prácticamente, yo llevo grabado del video, llevo 20 minutos. A mí esa reparación me toma... sin grabarla, sin nada, unos 10, 15 minutos. Entonces es algo que es muy bien pagado. No importa si es un modelo antiguo. Ahora, lo que quiero que entiendan con esto es el protocolo, la importancia de un protocolo. Yo no anduve inventando, yo siempre recalco mucho eso. Por favor, aprendamos muy bien. Este teléfono fácil pudieron cometer muchos errores, pero siempre nos basamos en dos cosas muy importantes cuando tengan un teléfono que no enciende. Uno, fíjense en el consumo. El teléfono se queda pegado en un consumo, entonces hay que descartar ciertas cosas como el TriStar. El TriStar se descarta muy fácil con su SMB. Le voy a dejar por acá, no sé dónde aparece un link para que se fabriquen su SMB. Con menos de 10 dólares ustedes tienen una SMB para poder detectar, o si no la quieren hacer, compren el Doc Test de Servicel Arauca y con eso también es lo mismo. Simplemente tenemos que medir corriente en el TriStar y es todo. Nos puede decir si un TriStar está mal. Ahora, si pasamos acá a la computadora, vemos de que este TriStar es el U4500. Este TriStar, el U4500, es controlado, ¿ok? Es controlado por una I2C. Ahora, si esta I2C está mala o el circuito que controla esa I2C está mala, entonces por eso tenemos un teléfono que se queda pegado en un consumo que simplemente no enciende porque es controlado por una línea de datos muy importante. Si el TriStar está entre los circuitos que tienen que estar funcionando sí o sí para que un teléfono logre encender. Edgar, ¿ibas a reparar otro? No, lo vamos a dejar para otro próximo video porque quiero que se suscriba y que sigamos aprendiendo esta bonita profesión de manera muy sencilla. Así que cracks, un video sencillo, pero aprendamos no cómo cambiar el TriStar, eso es sencillo, sino siempre los pasos. Son muy importantes los pasos para no cometer errores. Entonces, un placer siempre saludarlos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.